Iniciamos la grabación de la clase y vamos a ir a la página de Yahoo Finanzas. Hay otras páginas que pueden investigar igualmente, en la cual se puede descargar información financiera histórica. Esta es una de las más usadas, pero no es la única. Desde aquí ya se puede buscar directamente por el código. Bien, supongamos que fuésemos a tomar información de la compañía Copa Holding. Entramos a su página y nos vamos a esta sección que dice datos históricos. En la sección de datos históricos, lo que hay que establecer el rango de tiempo del cual quiero la información y la frecuencia de los datos. Con el tipo de datos que se trabaja mayormente semanal o mensual, para poder analizar un poquito la estacionalidad de las series de datos. La fecha está seteada por default para tener un año a partir de hoy, es decir, de hoy un año hacia atrás. Fíjense que la fecha de finalización aparece 28 de septiembre del 2020 y por default establece 28 de septiembre del 2019. Pero ahí es donde pues ajustaríamos el periodo que quisiéramos. Y luego entonces vamos a la parte de descargar los datos. Como ven, los datos están descargados, están en un archivo de formato CSV o se descargan en un archivo de formato CSV. Y la recomendación es que no trabajen en ese formato de archivo, es decir, inmediatamente lo guarden como un archivo de Excel antes de trabajar. O sea, sí. Creo que en el video que les dejé de apoyo para esto, igual se los indiqué, que si trabajan en el CSV y le dan guardar, todo esto se va a perder, se vuelve a colocar en una columna. Entonces fíjense que por lo menos esta versión de Excel que yo tengo, ya ella inmediatamente le indica que posible pérdida de datos, que lo guárdelo de una vez, en otro formato. Entonces, bien, ya una vez que la información está en Excel, hacemos la separación. Igual como les indiqué en el video, hay dos formas de utilizar esta función de texto en columna. Hay una parte de la función que trabaja con información que está delimitada. ¿Qué significa delimitada? Que la información que está comprimida las columnas están separadas con un carácter. Ese carácter puede ser
un guión, una coma, un tab, puede ser diferentes caracteres, una barra inclinada, lo que sea. O la otra forma de utilizar el texto en columnas es para cortar, o sea, separar la columna con cortes fijos. Es como si fuesen a pasar bueno, un corte fijo. Una guillotina es lo que es la palabra que quería acordarme, cuando no corta papeles. Bueno, entonces aquí podemos ver que los datos están separados por coma. Bueno, aquí está la opción para la coma. Le damos siguiente. E inclusive aquí no me acuerdo dónde está aquí yo inclusive puedo indicarle que quiero esta columna, luego esta, no importar, no importar y no importar. Y así le digo que solamente se quede con la columna de la fecha y el add close, que es la columna que en realidad vamos a utilizar. Se nos vino algo de más ahí, no importa. Importante tener cuidado con las series que descarguen también, que sucedan cosas como esta, en donde tengan datos nulos en alguna fecha en donde no haya precio en esa fecha. Hasta aquí preguntas. Hasta allí preguntas. No, profe. No, Andoni, no te escuchamos. Puedes escribir. Bien, voy a hacer un comentario aquí bueno, no, lo voy a dejar para el final. Ok, vamos a continuar entonces. En el siguiente paso, perdón. Lo primero que tenemos que calcular son los rendimientos de la serie que estamos analizando. O sea, esta información que estamos descargando aquí son precios, los precios de una acción. Está cotizando en la bolsa y simplemente se va guardando el precio histórico. ¿Cuál es el rendimiento de una acción? El rendimiento es lo que ella gane o pierda en la variación de precio. Es decir, si una acción hoy cuesta $10 o el otro lunes cuesta $11, entonces tiene una variación de precio del 10% y ese es el rendimiento. Ella ha ganado un 10%. Y si a la otra semana era 10 y a la otra semana bajó a 9,
Entonces, igualmente, para calcular ese rendimiento, también lo hemos visto, creo, es nada más dividir es decir, si el rendimiento que voy a calcular es de este periodo, estamos hablando de que es un cambio de precio, de un periodo inicial a un periodo final, cada uno de estos son periodos, de aquí a aquí hay un periodo, de aquí a aquí hay otro periodo. Entonces, en cada uno de esos periodos hay un precio inicial y un precio final. Para este periodo, este es el precio inicial y este es el precio final. Entonces, bajo esa premisa de precio inicial y precio final, la fórmula de variación es precio final entre precio inicial menos 1. Puede ser en porcentajes. Y aquí ya tengo el rendimiento de la acción en cada una de esas semanas. ¿Preguntas hasta aquí? Para calcular el beta, ¿qué otra información necesito? ¿Qué más debo tener? La covarianza y la varianza. Ajá, la covarianza de quiénes. Del valor del mercado y la de la empresa. Ajá, ¿y cuál es el valor del mercado? El valor del mercado es el SP500. Ajá, es el índice de mercado. El índice que representa el comportamiento y el rendimiento que está dando el mercado. Entonces, necesito regresar a la página en donde descargamos y ahora, bueno, puedo ir desde el inicio y en el inicio inmediatamente voy a encontrar el SP500 como índice que representa el comportamiento del mercado. ¿Por qué como índice que representa el comportamiento del mercado? Porque es un índice que está compuesto por los precios de las 500 acciones más grandes y más representativas, más importantes del mercado. Por eso lo que le pase a ese grupo de empresas es lo que pasa en el mercado y es lo que se refleja en el índice. Por eso se toma el índice como referencia del mercado. Entonces hacemos lo mismo, datos históricos, periodo semanal. Hemos dejado la serie de datos así tal cual como está. Bueno, no tenía ni que dejar. Un momento. Hace un momento no le di a aplicar, hay que darle a aplicar. Pero de todas maneras en la descarga trajo la información de la manera correcta. Bueno, aquí la trajimos todo. Vamos nuevamente datos, texto en columna, delimitados por coma, ya está marcado. General. Bueno, esto no nos afecta ahora, pero para quienes usen esta función en otra ocasión, es importante aquí definir a los campos que usted está importando en el texto de columna, definirle qué tipo de campo es, si es un campo de fecha, de texto u otro tipo de campo.
Vamos a indicarle aquí, no importar, no importar, no importar, no importar, y por acá, no importar. Y ahora sí, tenemos sí, entonces aquí tenemos la misma información o la información equivalente. Inclusive podemos tomar la fórmula de variación y pasarla y ya tenemos los rendimientos del mercado. Entonces, ahora sí me decían, ¿qué tengo que hacer? Tengo los rendimientos de la empresa, vamos a ponerlo aquí. Esta empresa es Copa y acá el índice de mercado. ¿Qué tengo que hacer ahora? Lo que me dijeron hace un momento por allí, Se busca la covarianza ajá, la covarianza de, cuéntemelo completo. del índice de mercado y la empresa. Así es, muy bien. Vamos a cerrar esto ya no lo necesitamos. Lo primero que tengo que hacer, como muy bien dice nuestra compañera, es calcular la covarianza entre el rendimiento de la acción y el rendimiento del índice de mercado. Mm, bien, entonces aquí tengo la covarianza del rendimiento del mercado y el rendimiento de la acción. Y luego, ¿qué tengo que hacer? Se busca la varianza del índice de mercado. La varianza, ajá, del índice de mercado. Les indiqué alguna fórmula en específico de varianza y covarianza.
Pregunto. No, En profesor. el video se usaba alguna fórmula que recuerden. En estas fórmulas, la diferencia entre las fórmulas que vemos es que algunas son para utilizar cuando uno tiene toda la población que está analizando o para utilizar cuando está analizando una muestra. Ese es el uso correcto de la fórmula. La variación entre una y la otra no es tan significativa, pero pues lo correcto sería utilizar la fórmula en el caso que corresponda. Bien, entonces ya tengo la covarianza del rendimiento del índice de mercado y el rendimiento de la acción y la varianza del índice de mercado. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Se busca el beta, que es la covarianza entre la varianza. Para calcular la beta, simplemente ahora hay que dividir covarianza entre la varianza. Muy bien. En el video salían otras formas también de hacerlo, son solamente, digamos, ilustrativas. Creo que salía el uso de la fórmula pendiente, si mal no recuerdo. Era la dependiente y mediante ecuación. Ajá, sacando la gráfica. Entonces, pendiente dice conocido y conocido X. Aquí pregunto, ¿quién es el conocido Y y por qué? ¿Quién es el conocido X y por qué? Profe, el Y es el conocido Y es el valor de la empresa, de la acción, y el X es el valor del mercado, ¿no? Ajá, pero ¿por qué? ¿Qué significa ser el valor Y y qué significa ser el valor X? La verdad, no. No sabría. ¿Me explica? Ajá, ¿alguien nos puede ayudar? Profe, según yo leí, dice que el conocido X es cuando la empresa es una empresa que es rígida, que se rige como por cosas tradicionales. Y el conocido Y es cuando la empresa es más actual, más de cambios. Ajá, ok. No es la respuesta. ¿Alguna otra persona quiere
aportarnos. Gracias, Ruth. Génesis. Profe, no. Ahorita me ponchó. Ok, bien, es simple. Aquí lo que estamos analizando y estamos tratando es de establecer una forma de describir, digamos así, o de saber cómo se comporta el instrumento de una empresa en relación al mercado y si hay una buena relación entre ese índice y el mercado, poder predecirlo. Vuelvo acá al archivo. El dato que a mí me interesa es el dato de la empresa, el dato que estoy analizando y el dato que yo quisiera saber cómo se comporta para tomar una decisión en un caso eventual de que quiera invertir en ese instrumento. Voy a querer tratar de predecir. En ese caso, la variable que yo quiero predecir es la variable Y. O sea, en un análisis de regresión o en una estimación donde yo quiero saber cómo se va a comportar una variable determinada, en los modelos esa variable se le denomina variable Y, que quiere decir que variable Y quiere decir que es la variable dependiente. ¿Qué significa dependiente? Que ella depende de lo que hagan otras variables. O sea, en ese caso yo estoy suponiendo que el precio de copa va a depender de lo que pase en el mercado. Entonces, si esta es la variable que yo quiero predecir o la variable dependiente, estoy diciendo que la otra variable u otras variables, si fuesen varias, son variables independientes, o sea, no dependen de otras. Aquí que estoy diciendo, ¿quién depende de qué? ¿El Copa depende del mercado o el mercado depende de Copa? Pues lo más lógico es pensar que Copa dependa del mercado más de lo que el mercado el mercado no va a depender de Copa. Entonces, por eso Copa es la variable Y el índice de mercado es la variable X. Esa es la razón. Esa es la respuesta. Ok, entonces, bueno, ya hicimos dos fórmulas y ya tenemos el beta. Ahora, ¿cómo se interpreta el beta? ¿Alguien sabe? ¿Qué me dice este beta de 2.77? ¿Qué me dice? Que es más riesgoso para invertir. Ok, muy bien. ¿Alguien más? ¿Otra opinión? Shirley. Shirley está allí. Buenas noches, profe. ¿Qué tal? Sí. ¿Algo que me pueda decir del beta? Sí, profe. Allí muestra más riesgo para los inversionistas. Ok. William.
Yani, bien. Recuerden que la participación en clase representa un 10% de la nota final del curso, no se olviden de eso. Ok, el beta es un índice que, como han visto en el análisis, hemos hecho una relación entre la covarianza del rendimiento de la acción o la empresa que estoy analizando y el índice de mercado. Bueno, ¿qué es una covarianza para empezar? ¿Qué es una covarianza? Es como la variación que puede tener o sea, como que el grado de variación que puede tener el mercado. No. Otra opinión. Es como la medida que se utiliza para hacer una comparación, profe. Ajá. Ok. Recuerden que voy a tomar un espacito aquí. En estadística, ustedes estudian una serie de medidas. Hay medidas de tendencia central, hay medidas de dispersión y hay medidas de asociación. ¿Cuáles son las medidas de tendencia central? Díganme una. La media, la mediana y la moda. ¿Cuántos estudiaron eso? A ver, ya vieron eso en estadística. No he visto estadística todavía, profe. ¿Sí? Y saben lo que es un promedio, ¿no? Claro. Okay, entonces un promedio es una medida de hacia dónde tiende el centro de una serie de datos. Y hay otras medidas de tendencia central. Bueno, el promedio es una medida de tendencia central, otras son la mediana y la moda. Medidas de dispersión. ¿Qué son medidas de dispersión? Karina. Son para saber qué tan alejados están de un valor. ¿Qué tan alejado está de un valor quién?
Todos están viendo el gráfico. Sí, profe. Bien, fíjense, esta serie de datos nos sirve bastante. Ujú. Fíjense, esta serie de datos nos sirve bastante para entender el tema que estamos hablando. Vamos a colocarla aquí. Yo acabo de hacer un gráfico de los precios, perdón, del rendimiento de las acciones de esta compañía. Le he quitado las líneas para que ustedes vean que estos puntos específicamente que están marcados en el gráfico, esos puntos representan cada uno de los datos, o sea, cada uno de los rendimientos semanales que hemos calculado. Entonces, la primera pregunta que yo puedo tener, y esos rendimientos a través de una serie de tiempo que es la que analizamos, que es desde el 30 de septiembre del 2019 hasta el 30 de, bueno, tengo aquí 31 de agosto del 2020. Entonces, la primera pregunta que yo puedo hacerme acerca de los datos, como dije, en estadística hay medidas de tendencia central. Lo primero que yo quiero preguntarme, ¿hacia dónde tiende el centro de los datos? Y ese es el promedio que ustedes pueden calcular. ¿Hacia dónde tiende el centro? Ven que de hecho la línea del eje 0, tiende a pasar, curiosamente, por el centro de estos datos de rendimiento. Pero la segunda pregunta, después de yo saber hacia dónde tiende el centro de los datos, la segunda pregunta que yo puedo hacerme es ¿qué tanto se alejan los datos del centro? Si yo ¿dónde? Digamos que yo hago una línea tratando de que esta línea me muestre cuál es el punto extremo más alto al cual ha llegado la serie, y luego también le digo que me dé una línea en el punto más bajo. Entonces, ¿qué estoy yo determinando con el punto más alto y el punto más bajo? ¿En qué área se mueven los datos? O sea, ¿hasta dónde pueden llegar hacia arriba y hasta dónde pueden llegar hacia abajo? Entonces, la medida matemática de este rango máximo y mínimo son las medidas de dispersión. Fíjense, de hecho, que si yo saco una medida de dispersión en estos datos que están entre el 30 de septiembre, por eso que veo que esta serie es bien interesante, del 30 de septiembre
hasta enero, fíjense que la medida, si yo calculara la medida de dispersión, el rango de movimiento de la serie es aquí. Y luego, si calculo otra medida de dispersión acá, hay una dispersión aquí. Y si vuelvo a calcular aquí, fíjense que la dispersión se vuelve a ir cerrando. ¿Todos lo ven? ¿Todos ven lo que estoy diciendo? Sí, profesor. Fíjense que de hecho la dispersión de los datos se está como normalizando aquí. Entonces, ¿por qué son importantes las medidas de dispersión? Porque aquí nos dicen, en un instrumento financiero, si estamos hablando que este es el rendimiento, lo que estamos hablando del rendimiento, o sea, si el rendimiento sube o baja, es que puedo ganar más o ganar menos. Los que dieron el curso de bonos, hablamos sobre la relación inversa entre rendimiento y riesgo. O perdón, la relación directa entre rendimiento y riesgo. Es decir, yo puedo escoger, si estos fuesen instrumentos diferentes, puedo escoger aquí un instrumento que tal vez no gana mucho, pero tampoco tiene muchas probabilidades de perder. Él se mantiene en una banda muy estable. Puedo escoger un instrumento como este, si este fuese otro instrumento en el cual tengo las probabilidades de ganar mucho, pero también tengo las probabilidades de perder mucho. Y aquí puedo escoger en otro instrumento que tuviese una medida de riesgo, digamos, un poco mediana, ni pequeña ni grande como esta, sino mediana. Entonces, eso es lo que nos dicen las medidas de dispersión. ¿Cuáles son esas medidas de dispersión? La varianza y la desviación estándar. Estos dos coeficientes lo que nos dice es qué tanto se alejan una serie de datos de su promedio, qué tan lejos llegan a estar de su promedio. Esta sería una desviación estándar baja, esta sería una desviación estándar alta. Y las medidas de asociación son medidas que nos dicen qué tanto se relaciona el movimiento de una variable con el movimiento de otra variable. Aquí siempre me gusta poner un ejemplo. Imagínense que dos muchachas que son muy amigas. Entonces, como son muy amigas, usted siempre las ve juntas. Si está una en la cafetería, usted mira por ahí y la otra está por ahí. Si una fue a la discoteca, usted mira por ahí y la otra está por ahí. Si usted llegó al mall y vio a una, usted dice, la otra está por aquí. O sea, para donde se mueve una, se mueve la otra porque siempre andan juntas. Esa es una medida de asociación. Entonces, en una serie de datos, uno quiere saber, en este caso, si existe asociación entre
el rendimiento de la empresa que estoy analizando y el rendimiento que da el mercado o que está dando el mercado en promedio. La medida de asociación le puede decir que hay una relación directa, en el caso, como le decía, de las dos amigas, para donde se mueve una, se mueve la otra. Pero en la vida no solamente hay amigos, también hay enemigos. Entonces, imagínese usted que usted va caminando por una acera y luego ve que por la acera, por la misma acera enfrente viene caminando una persona que a usted no le agrada o que es su enemigo, no le cae, qué sé yo. Entonces, ¿usted qué hace? Se cambia de acera, no quiere pasar por la acera cerca de esa persona y usted se cambia de acera. Entonces, eh, así hay medidas de mercado o así hay series de datos, así hay variables. Cuando una coge para la izquierda, la otra coge para la derecha. Cuando una coge para arriba, la otra coge para abajo. No quieren andar juntas. Entonces, ¿eso qué nos los dice? Las medidas de asociación. ¿Cuáles son las medidas de asociación? La covarianza y la correlación. Son las medidas de asociación. Cuando las medidas de asociación son positivas, quiere decir que la relación es directa y las variables se mueven en la misma dirección. Cuando es negativa, se mueven en sentidos opuestos. Entonces, aquí el beta nos está dando una medida entre el movimiento o la asociación, el movimiento del instrumento de la empresa o del rendimiento de la empresa y del rendimiento del mercado. Y esa asociación en medidas o en unidades de varianzas del índice de mercado. O sea, estoy correlacionando o estoy sacando un coeficiente entre la covarianza del índice de la empresa, el rendimiento de la empresa, el rendimiento del mercado y la varianza del mercado. ¿Qué significa esto? Que si dos acciones o dos índices tienen buena correlación o buena covarianza, pero el índice del mercado tiene una varianza alta, el beta tiende a bajar. Y al mismo tiempo, si ambos instrumentos tienen una covarianza importante y la varianza del mercado es baja, entonces el beta tiende a aumentar. ¿Cómo se interpreta el beta? El beta se interpreta de que existe una frontera que es el 1 en este índice. Existe una frontera que es el 1 y el beta es una medida que yo quiero analizar si se mueve más allá del 1 o debajo del 1. ¿Y qué me dice esa medida? Me dice que si el beta está arriba de 1, me dice que lo que sea que pase en el mercado, en la empresa, va a pasar con mayor intensidad, ya sea para bien o ya sea para mal. Es decir, si el mercado crece 10%, la empresa va a crecer más de 10%.
Si el beta está debajo de 1, quiere decir que si el mercado crece 10%, la empresa va a crecer menos del 10%, pero va a crecer, ¿cierto? Entonces, eso es importante, porque recuerden que dentro del beta está la covarianza. Sin embargo, al mismo tiempo, el beta que nos dice, si el mercado cae 10%, si el beta está arriba de 1, quiere decir que si el mercado cae 10%, la empresa va a caer más de un 10%. Y si el beta está debajo de 1, si el mercado cae 10%, la empresa caerá también, pero caerá menos de un 10%. ¿Queda claro eso hasta allí? Sí, profe. Sí, profesor. Muy bien. Entonces, fíjese, por favor, esto es importante. No es clase de estadística, pero esto es importante, ustedes tienen que manejarlo. Medidas de tendencia central, medidas de dispersión, medidas de asociación. Medidas de tendencia central son mediana, media, moda. Medidas de dispersión, varianza, desviación estándar. Medidas de asociación son covarianza y correlación. Para que sepamos lo que estamos calculando. El beta es un índice, es un coeficiente entre la covarianza del índice de la empresa y el índice del mercado y la varianza del mercado. Y la interpretación del beta, el beta es igual a 1, quiere decir que si la empresa si el mercado cae 10%, la empresa caerá igual 10%. Si el mercado crece 10%, la empresa crece 10%. Y ya expliqué entonces lo que significa que el beta esté arriba o debajo de 1. Quiere decir que esta empresa, Copa Airlines, tiene un beta elevado de 2.77, es un beta bastante elevado. Eso quiere decir que cuando el mercado le va bien, a Copa le va súper bien. Pero también quiere decir que si el mercado le va mal, a Copa le va súper mal. Ojo, que ese bien o ese mal o ese súper mal o ese súper bien, estamos hablando de en el precio de la acción. No estamos hablando de en las utilidades operativas de la empresa, no estamos hablando en el rendimiento de la empresa, estamos hablando en el precio de la acción. ¿De acuerdo? Pero que eso es importante porque el rendimiento en el precio de la acción es una forma de ganancia capital de la empresa o de generación de capital. Y a la vez, cuando el precio de la acción cae, también es una forma de destrucción de valor económico o de pérdida de capital para la empresa. Ok, entonces, volviendo aquí, una vez que yo tengo el beta, voy a quedarme con un solo beta, que es lo mismo. Una vez que yo tengo el beta, ¿qué más tenían que hacer en el módulo 4? Ajá. ¿Qué más había que hacer? Calcular el KPM. Ajá. Ok, entonces, ¿qué tenemos que hacer para calcular el KPM?
¿Cómo se calcula el KPM? Hola. ¿Quiénes me dijeron que habían hecho ya la tarea? Ajá. ¿Cuál es la fórmula?